La cuestión, no voy a hablar tanto aquí de producción social, es una sesión que agregué a las 10 que lleva la cátedra, como una introducción necesaria para entender dónde ponemos la producción social, porque algunos piensan que es pues, la informalidad y que estamos deteriorando las ciudades, es lo que piensa la mayor parte, porque lo confunden con la autoconstrucción desordenada. Otros piensan que es simplemente hacer casas baratas para pobres, y nosotros pensamos que es un instrumento de transformación profunda de nuestro hábitat y de una contribución a la transformación de nuestra sociedad. Y urgente, necesarísima en este momento. Cada día parece que la situación se hace mucho más difícil, y es un poco lo que voy a platicar, qué es lo que está pasando, qué opciones tenemos y qué podemos hacer nosotros, o sea, qué pensamos que podemos hacer, sobre todo en el campo que nos toca, que es el campo del hábitat, el campo de donde viven los seres humanos, ¿no? Que es el campo, en esta escuela de arquitectura, pues es el campo típico de la arquitectura, esta relación con el lugar, los lugares, con la gente. En fin, este es parte de este planteamiento. Entonces, estamos viviendo estos tiempos críticos, de alguna manera, con grandes contradicciones que se están viviendo. Por un lado, hay una concentración del poder económico, político, de las armas, de la ideología, en un solo planteamiento, y fundamentalmente controlado ya por grandes corporaciones. El gran miedo que yo tengo es que un día acabemos siendo todos alfiler del organigrama de una sola compañía, ¿no? Por ahí va el mundo, se va juntando todo en un poder brutal que está dominando el mundo. Esto se refleja en las ciudades en un crecimiento especulativo, brutal. Hay una apropiación de los territorios. Por ejemplo, en México, a raíz de que se terminó la planeación con el consenso de Washington en los principios de los años 90, las ciudades crecieron en población en menos de 3 veces, y en promedio las ciudades crecieron 11 veces en superficie. Hay ciudades como Toluca que creció 27 veces. Esto es pura especulación, un costo brutal para la gente, para las ciudades, para todos. Y una marginación donde los pobres los mandamos lo más lejos posible, que es donde está el suelo barato. El centro de la ciudad ya no pueden vivir. Entonces hay una sobreexplotación de la naturaleza y de la gente. Pero por otro lado, y esta es la esperanza, hay también nuevas iniciativas sociales complejas, cada vez más complejas, cada vez más de ellas. Tal vez haya millones de experiencias en todos los campos que tienen una visión transformadora de la realidad, pero que son invisibles, no interesa que se vean, y que además están desarticuladas entre sí, en parte porque conducir estas experiencias a contracorriente complejiza mucho el trabajo de quien está metido en ellos, porque incluso no hay financiamientos, no hay apoyos, no hay reconocimientos, no hay legislación adecuada para poder desarrollar estas formas alternativas que se están gestando en todo el mundo. El Foro Social Mundial ha sido un encuentro. Si Hábitat 3 en Quito llegaron 45,000 gentes, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2005 llegaron 100,000. Todas con una visión nueva y con orígenes muy distintos, budistas, religiosos, ateos, marxistas, de todo tipo, pero con una sola visión, que están viendo hacia otro lado, que no están queriendo este mundo que estamos construyendo.
Pero estas iniciativas se enfrentan a nuevas formas de dominación. Antes podíamos identificar al rey, era el culpable de todo, ¿no? Ahora no sabemos quién. ¿Quién sacó el dinero de México y nos puso en una crisis brutal, un endeudamiento que seguimos pagando intereses? ¿Quién lo hizo? Tal vez unos hackers de Nueva York, ¿en función de quién? ¿Cómo? No sabemos. Hay un crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, que es lo más grave, esta desigualdad entre países, pero lo interno de los países, que es la parte más explícita de la injusticia que estamos viviendo. Dicen, en un camión de turismo, de estos turibuses, caben los 62 gentes más ricas del mundo, que tienen el mismo ingreso que la mitad de la población más pobre de este planeta, que 3.500 millones de habitantes. Esa es la realidad de la desigualdad en este mundo. Y además estamos depredando la naturaleza por la velocidad en que estamos haciéndolo. No solo estamos terminando con los bienes no recuperables, pero también estamos exterminando los recuperables. Múltiples crisis interrelacionadas cuestionan esta viabilidad del futuro. Aquí puse algunas, pero el listado puede ser mucho más amplio. Pero todas están interconectadas. Parece que la única que importa es la crisis financiera o la crisis económica. Algo la ecológica porque está afectando a la financiera. Pero al frente de todo esto hay una crisis de valores profunda, donde hemos puesto la acumulación y el lucro al frente como valores supremos. Hay una crisis ambiental también profunda en el mundo que está afectando todo lo demás. Una crisis energética, al haber una crisis energética, ahora bajó el precio del petróleo, pero cuando estaba muy alto empezamos a usar la tierra, despojar de la tierra a los campesinos para monocultivos extensísimos para producir biomasa, energía a partir de la biomasa. Y esto incrementó el valor de los alimentos, por lo tanto la pobreza en el mundo. Y eso sigue adelante, los monocultivos ahí están. Hay una crisis alimentaria como consecuencia también de esto y de muchos otros factores. Una crisis del agua, del manejo del agua, cómo la estamos usando. Cada vez hay menos agua por cabeza y cada vez la contaminamos más. Una crisis de producción, se sobreproduce lo superfluo. Hay que ver a veces lo que venden los centros comerciales, ¿no? Y un encarecimiento o escasez de lo necesario. Países que tienen hambre, casi todo el pueblo, niños, millones de niños hambrientos, etcétera, ¿no? Como cosas muy irracionales de lo que sería la evolución humana. Y seguimos pensando que el crecimiento económico es la única razón, la única manera de que podamos salir de esto. Y hay esta crisis de financiarización de la economía que está convirtiendo en mercancía todo. Ya la última parte, que es gravísima, es, y apoyada por Naciones Unidas, haber convertido en capital los bienes comunes, el agua, el aire, los bienes de la naturaleza, lo que llaman la economía verde, que son bienes para la vida, no solo para el ser humano. Y una crisis, por lo tanto, urbana, que es el campo que nos toca. Una gran inversión, porque hay mucho dinero especulativo en el mundo, una gran inversión en grandes edificios, muchas veces vacíos. Alguien había hecho el estudio ahí en la Iberoamericana, de la zona donde está instalada en Santa Fe. No sé, no es muy reciente las cifras, no sé cómo estén, pero había 300,000 metros cuadrados vacíos y siguen construyendo torres. Esos 300,000 metros cuadrados vacíos implican 30,000 coches. O sea, otro problema que no quedó resuelto al construir Santa Fe. Pero lo fundamental es esto, que estamos
en una crisis urbana. Por un lado, esta inversión en grandes edificaciones, que muchas de esas no están sirviendo, y por otro lado, gente que no tiene dónde vivir. Entonces voy a ejemplificar algunas de estas contradicciones. Los impactos urbanos, pues se están creando estas ciudades duales, fragmentadas, segregadas. La expansión urbana incontrolada y irracional, además, que ya mencioné. Esta foto es muy famosa, es de Sao Paulo, donde una simple barda divide la ciudad próspera, porque es el nombre que le están poniendo, de la ciudad de los pobres. Hay impactos urbanos muy fuertes. Aquí simplemente les paso algunas fotos. Sao Paulo a la izquierda, visto desde la pobreza, a la otra parte, o Santa Fe vista desde el frente de la riqueza hacia la pobreza, pegados. Buenos Aires dividido todo por una calle, Caracas dividido todo, simplemente por una calle, Río de Janeiro, Bogotá, todo igual. Esto es universal, esta fragmentación de las ciudades. Hay una individualización de los problemas y de las soluciones. Esto es la parte que viene precisamente de las políticas neoliberales a partir del consenso de Washington, que por cierto no es un consenso de países, es un consenso de intereses ubicados en Washington, en los organismos multilaterales. Hay una homogenización y reduccionismo, parte es esta homogenización que vemos en estos grandes conjuntos, donde yo siempre digo que en estos países que nos echamos unas copitas de vez en cuando, no sabes ni cuál es tu casa en ese mundo, ¿no? Cuando llegas ahí te pierdes, te puedes equivocar hasta de renglón, de surco de casa y te encuentras con un marido celoso. Hay una masificación de respuestas, una mercantilización de todo, un consumismo sin límites, ¿no? Tener por encima del ser, privatización de los bienes comunes, que ya mencionaba yo, lo que nos da la naturaleza. Y esto está creando situaciones muy graves en el mundo. Se pierde la autonomía, que es fundamental. El ser humano no, la libertad del ser humano no puede ser tocada. Es algo que siempre cualquier régimen político que quiera acabar con esto no prevalece. La libertad humana es fundamental y esta se muestra en autonomía. La autonomía es básica. Las prácticas comunitarias se están perdiendo también, donde la gente se ayuda, donde hay comunidad, donde hay estructura social, tejido social. La pérdida de solidaridad, de gratuidad, todo cuesta ya, todo lo queremos vender, de empatía con el otro. La falta de motivación creativa y autogestiva, la falta de identidad y de pertenencia, de finalidad en la vida, de autoestima incluso, que es lo más grave. Y esto genera frustración, apatía, dependencia, desconfianza en la gente. Y este es el origen de lo que estamos viviendo, de esta brutalidad que está surgiendo, violencia en todo el mundo. En todas partes hay esta violencia brutal, porque no le estamos dando oportunidad al ser humano de crecer, porque creemos que el desarrollo solo es económico y el desarrollo debe ser profundamente humano. Eso es lo que sería el desarrollo, no solo el desarrollo económico. Esto tiene impactos sobre nuestro campo muy fuertes. A mí esta foto que tomé en uno de los conos de Lima, donde no hay a veces ni calles, donde la gente, pues aquí vemos una pareja y ya ni siquiera hay solidaridad de los vecinos construyendo su casita y como pueden, ¿no? Dificultades para acceder al suelo bien ubicado, con servicios, seguro, con seguridad de tenencia. La gente se ubica en los lugares más peligrosos porque es lo único que le estamos dejando y luego decimos que es causa de los problemas, ¿no? Es
es resultado de que no haya políticas adecuadas para darles un lugar digno donde vivir. Incluso se criminaliza el poblamiento informal que le llaman, ¿no? Esta informalidad que yo me niego a aceptar esa palabra porque es denostar la enorme energía creativa que hay en nuestros pueblos para construir sus ciudades. 2/3 partes de esta ciudad han sido construidas por la gente más pobre, sin ayuda de nadie, simplemente en largos procesos muy desgastantes. Esa es una energía social que no es reconocida, es más bien criminalizada. Estamos al revés. En lugar de apoyarla para que tenga calidad, lo que hacemos es denostarla y criminalizarla. Incluso hay varias leyes en este país que criminalizan un asentamiento informal de los que le llaman. ¿Qué es la informalidad? Que la gente se asiente a donde puede para tener un lugar para sus hijos, o que no haya políticas que permitan que todos tengan un derecho a un lugar digno donde vivir. Hay una destrucción de los colectivos, de las organizaciones, de lo que permite a la gente apoyarse, que sobre todo en la pobreza es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Cómo se refleja esto en las ciudades? Hay estas contradicciones. Lo que llamo ciudadanos sin ciudad, los que tienen todos los derechos, pero se encierran tras las rejas, púas, policías, cámaras y perros, y niegan la ciudad, supuestamente para proteger, cerrando, como en esa foto, una calle pública. Y las ciudades sin ciudadanos, las grandes extensiones de gente sin derechos, que muchas veces, como en esta foto de Lima, a veces ni calles hay, no hay servicios. La gente, como puede, se hace llegar del agua, de lo que puede, para poder tener un lugar donde poner a sus hijos. Ciudades competitivas, ahora nos hablan de ciudades competitivas, enclaves de la globalización. Ahí está Santa Fe, es uno de ellos, y a unos cuantos kilómetros de Santa Fe está el otro asentamiento. Asentamientos irregulares que les llaman, que es la otra cara de la moneda, y están a unos cuantos kilómetros, ni siquiera pasan el periférico de las golondrinas. Macroproyectos modernizadores para una vida mejor supuestamente, y muchas veces para construirlos el desalojo, el desplazamiento de gente muy pobre que se ve destrozada sus lugarcitos que se ha hecho para poder construir estos grandes proyectos. Esa foto me impresionó mucho, esta mujer cuidando un poste de su casa, y casi es una imagen de una cruz, es cargando su cruz, es terrible. Millones de casas abandonadas. En este país el último censo tenía 5 millones de casas vacías en este país, creo que hasta más de las que se necesitan como casas nuevas, muchas de ellas nuevas como estas son de Ciudad Juárez, abandonadas, y empiezan a abandonarse y empiezan a ser penetradas por drogadictos o por el crimen organizado, entonces más gente los abandona y acaban abandonando, y es inversión. Mucha gente pagó el enganche y pagó parte de las cuotas, pero están tan lejos que las abandonan y pasa estas situaciones. Hay un estudio de Clara Yussitman que dice que paren el carro de la vivienda en este país porque estos conjuntos periféricos están generando violencia. Los jóvenes en lugares que no hay ni servicios, ni proyectos sociales, ni escuelas, muchas veces se salen de las microcasas, se hacen pandillas, y muchas de esas pandillas son cooptadas por el crimen organizado. Y por otro lado, millones de personas sin hogar. Esa foto de la derecha es fruto del campeonato de fútbol en Río de Janeiro. O sea, el desplazamiento de gente para poder hacer las construcciones, y que se quedan viviendo en tiendas de campaña y como pueden durante mucho tiempo. Esta producción masiva de viviendas mercancía, la monotonía absoluta,
o la generación creciente de asentamientos populares precarios, que es el otro, que decimos que es el caos. Y yo les preguntaría en cuál prefieren vivir. ¿Alguno de ustedes que me diga? ¿Eh? En el caos, eso siempre me lo contesta. ¿Y saben por qué? Porque ahí la gente ha puesto su vida. Esas casitas la gente las quiere porque las ha hecho con el esfuerzo de su vida. Nosotros las denostamos y las marginamos, pero la gente las quiere mucho. Es un enorme esfuerzo donde hay identidad, donde hay… Y esto lo hacen sin apoyo de nadie. Esta zona de Caracas tiene 1,5 millones de habitantes. Me decían que hay unas partes en que tienes que subir 50 pisos para llegar a tu casa. No hay calles en algunas partes. Entonces imagínate un viejo, un discapacitado, pues lo almacenas para el resto de sus días allá arriba, ¿no? Esto finalmente es algo que me conmovió mucho. SUR es una ONG de Chile, convocó a algunos niños a que dibujaran cómo era su asentamiento cuando vivían en un asentamiento precario hecho por sus padres. Y los habían erradicado de ahí para ir a un lugar donde había viviendas supuestamente de buena calidad, construidas por constructoras. Y este es el dibujo que hicieron. Fíjense la diferencia de percepción de un niño, que eso tenemos que percibirlo profundamente. Como en ese campamento precario, a veces de casas de lámina, sin embargo hay una identidad, ahí está con su papalote, con sus animalitos, con un arbolito, etc. Y cómo dibujan su nuevo asentamiento, sin un alma, sin una persona, absolutamente gris y repetitivo. Creo que esto es una síntesis profunda de lo que quiero decir. Aquí nos preguntamos si hay, esta pregunta caminante, ¿hay camino? Los chinos nos dicen que la crisis, algunos dicen que ya ni siquiera estamos en la crisis, que ya estamos en el desastre, ¿no? Que ya el despeñadero ya nos llevó a lo profundo. Pero los chinos siempre con su sabiduría nos lo ponen en esta forma. Son dos símbolos, uno que quiere decir peligro y la otra oportunidad. Pero no nos dicen peligro de qué y oportunidad de qué, nos hacen pensar, siempre nos dejan la duda. Si ustedes juegan al I Ching, jamás van a saber qué hacer si no piensan, ¿no? Si no reflexionan su realidad y toman decisiones. Simplemente ayuda un poco a ponerlos las opciones. Y yo aquí veo dos opciones. La primera es que el peligro es cambiar y la oportunidad es hacer más de lo mismo. Entonces, más medicina la misma que no ha servido, para mi modo de ver, ¿no? Y es lo que estamos viviendo actualmente. Las ciudades, la expansión urbana sin límite, la especulación, a todo lo que da, la economía verde, etcétera. En términos de lo urbano, seguimos haciendo más de lo mismo. Supuestamente se iba a parar el tren de vivienda en México para que no se siguiera expulsando a la gente a las periferias, pero se sigue haciendo. A pesar de lo que digan, se sigue haciendo. Entonces, esta es una de las opciones. Entonces, esta receta de moda confronta la planificación con la lógica del mercado. Ya no sabes si es mercado o qué es, ¿no? Hay incluso esta asociación pública-privada que se maneja mucho actualmente. Ahí estaban viendo cuál era el conflicto de intereses en algún caso de una casita por ahí, y resulta pues, que no hay conflicto de interés, no sé por qué lo estaban buscando, son los mismos intereses. Entonces, esta conjunción en que el Estado pierde su papel rector para poder
redistribuir equitativamente los bienes, servicios, oportunidades con la ciudadanía, no entrarle al negocio inmobiliario, ¿no? O sea, tenemos que, el papel del Estado fundamentalmente desde una perspectiva de derechos humanos es esa, es cuidar que todos tengan acceso equitativo a los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece o que nuestra sociedad ofrece. Ese es el papel del Estado, no meterse en los negocios inmobiliarios, ¿no? Disminuir, estimula la corrupción, no da lugar a iniciativas de la gente. Esta es una síntesis muy apretada, pero se puede hacer un análisis profundo de esto. Entonces a mí me gusta este señor que se ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Yo se lo hubiera dado por sus frases que no son nada relativas, son absolutamente contundentes, y esta es una de ellas. No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. La frase es más larga, ¿eh? Esta es una síntesis. O sea, no podemos resolver los problemas que creamos por la manera de pensar, pensando de la misma manera que pensábamos cuando los creamos. Una frase así bastante compleja, pero esta es la síntesis. Y creo que esto nos lleva a la segunda opción. El peligro es seguir haciendo más de lo mismo, y la opción es un cambio. Hace poco en esta escuela, en una exposición que hubo, un funcionario nos dijo que estaban cambiando las cosas profundamente, que le habían dado la vuelta a 360 grados. O sea, una magnífica frase que nos lleva a, ¿cómo se llama este autor? Esto de llegar a lo mismo, ahorita me olvidé. Yo digo que no hay que esforzarse de 360, basta con 180. Y eso nos pone en una perspectiva totalmente distinta. Y ahí es donde estamos muchos. Yo sí me declaro estar en esta posición de ver las cosas desde una perspectiva totalmente nueva. Desde esta recomendación de este señor genio que nos dice, pues, volteemos la tortilla, veamos la cosa por otro lado. Y esto implica que las ciudades, no verlas como negocio, como paraíso de la especulación, o las viviendas como mera objeto y mercancía, que es lo que estamos haciendo actualmente, sino ver el desarrollo urbano como una construcción social, participativa, permanente, planificación participativa y permanente, con toda la gente interfiriendo en las decisiones a distintos niveles, o sea, mucho más en tu casa y en tu barrio que en el conjunto de la sociedad, donde se tienen que equilibrar intereses de distinto nivel. Pero estamos al revés. El señor presidente nos diseña la casa que tiene que ser 2 cuartos y ya lo pusieron en la ley, y las ciudades las seguimos dejando al libre juego de la especulación. Entonces, creo que estamos al revés. Precisamente hay que verlo de otra manera, cómo la gente tiene absolutamente el derecho de decidir cómo quiere vivir en su casa y cómo quiere vivir en su barrio, por supuesto que sí. Y es otra cosa cuando tienes que dirimir intereses en conflicto en el conjunto de la ciudad. Ahí hay más participación del Estado, pero también debe haber participación social. Ahí cabe la consulta. Pero en las otras cabe la decisión absoluta. Y las personas como sujetos responsables en la construcción de ciudades como espacios de libertad, disfrutables, en armonía con la naturaleza. Esto es lo que quisiéramos visualizar. Y aquí hay opciones interesantes. A mí me llamó mucho la atención ver que en este momento y en otros momentos han surgido opiniones muy diversas. Yo aquí nomás puse 3 o 4, pero en algún curso que di y en el ITESO encontré mucho más, de cómo van coincidiendo pensamientos diferentes en una manera distinta de ver el mundo. Uno de ellos es decrecimiento o descrecimiento, como le llaman, de los europeos. Una muy mala palabra, porque parece que descrecimiento o decrecimiento es volvernos subdesarrollados, ¿no? Y no es así. Es
es lo que dice aquí: abandonar el dogma del crecimiento infinito, que Octavio Paz le llamaba el estúpido dogma del crecimiento infinito. Frenar la desmesura del consumismo, disminuir el consumo material y energético, replantear nuestro modelo de vida subordinado a la tiranía económica, tomar la solidaridad en serio y optar voluntariamente por la sencillez. Gandhi decía que hay que vivir simplemente para que todos puedan simplemente vivir. Una frase muy dura, muy dura, que él la practicaba profundamente, pero es una frase muy dura, pero una frase muy sabia. Adoptar un nivel de vida generalizable, reconquistar el tiempo personal, la autonomía, la creatividad, la convivencia y la espiritualidad. Este es el sentido que nos dice Nicolás Ridoux, que es uno de los difusores del crecimiento europeo. Ahora, hay coincidencias con el pensamiento indígena de todos los tiempos. Ahora se habla mucho del buen vivir, que surge principalmente de la zona andina, con algunas denominaciones distintas en cada país. Por eso, sino porque es vivir mejor que otro. Aquí lo que hablan es vivir en armonía entre nosotros y con la naturaleza. Vivir bien es en armonía con los ciclos de la vida, saber que todo está interconectado, interrelacionado y es interdependiente. Fíjense, nos asoma al manejo de la complejidad, que es súper interesante. Esta sectorización, las disciplinas, los sectores de gobierno, las especializaciones profesionales nos han fragmentado el conocimiento. El conocimiento indígena es holístico. Vivir en equilibrio con todas las formas de existencia, incluso con lo que no vemos, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Esto es una expresión de cómo tenemos que partir de lo que somos, de nuestra cultura, de nuestras diferencias. El mundo nos está homogeneizando. Creo que una estrategia de transformación de este mundo es el manejo de la complejidad. Y afortunadamente esta universidad está muy preocupada por ello, está trabajando por la interdisciplina y la transdisciplina, que sería ya el nivel más alto de manejo de esta nueva manera de ver las cosas. Vivir bien es devolvernos el equilibrio y la armonía sagrada de la vida. Esta es otra acepción que me parece fundamental. Edgar Morin, que es otro pensador, filósofo, antropólogo francés, muy reconocido, coincide con estas cosas diciéndolo de otra manera: recuperar nuestros ritmos vitales, ir más despacio. Ese es el decrecimiento. Yo digo que es culpa de Bill Gates. Ahora estamos a una velocidad impresionante, ¿no? Yo les contaba que mi abuelo conoció a mi abuela en Alemania, era muy joven, se enamoraron y él no pudo traérsela cuando estuvo allá a los 15 años, 17 años. Se escribieron 10 años. Las cartas llegaban cada 6 meses, porque vivían en Sonora y no había canal de Panamá. Y los dos países, Estados Unidos y México, estaban en guerra, había que dar la vuelta por Magallanes. Después de 10 años fue por ella y la trajo a Sonora, ya cruzando ya en tierra de paz, 10 años después. Y ahora, si a los 5 minutos no le contestas a la novia por el Twitter, ya no me quiere. Entonces, frenar el diluvio técnico que amenaza las culturas, la civilización y la naturaleza. Desacelerar para poder regular, controlar y preparar la mutación. Fíjense, esto es interesante. Calmémonos, pensemos qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero considerar el ser más importante que el tener. Y ahí hay un libro precioso de Erich Fromm sobre eso que seguramente conocen.
la calidad que la cantidad, asociar la autonomía y la comunidad, restaurar la comprensión, el don, la gratuidad y la convivialidad. Son todas estas frases que están desprestigiadísimas actualmente. Bueno, aquí, en respuesta a estos desafíos, las redes y los movimientos sociales de América Latina hemos estado promoviendo ya hoy 4 temas. Empezamos de abajo arriba. Empezamos por ahí en los años 60 con la gestión participativa de la gente. Después entramos a la producción social del hábitat, que la gente asumiera la responsabilidad de su propio hábitat con múltiples metodologías y maneras de hacerlo, que después es lo que vamos a comentar en la cátedra. Después avanzamos hacia el derecho a la ciudad más recientemente, y ahora estamos trabajando algo que es fundamental, la defensa de los territorios. El territorio está siendo despojado, sobre todo en el campo, y vemos estos grandes movimientos sociales de terror, que están perdiendo sus tierras, sus bosques, sus lugares de pesca, sus paisajes, sus lugares. Hay un despojo, y hay un despojo brutal, que casi entra en contradicción con el mismo sistema, porque el sistema capitalista está basado en el plusvalor generado por el trabajo humano. Aquí ya ni siquiera hay trabajo, hay despojo. O sea, el capital se crea haciendo de los bienes comunes de la naturaleza capital. Y esto es como otra cosa, ya no es, ya incluso yo creo que muchas gentes que se manejan en los negocios y todos se están dando cuenta de que está siendo cada vez más difícil. Hay una lógica distinta, y es una lógica de apropiación fundamentalmente de los territorios. Compras de franjas enteras en Sudamérica por distintas compañías, por distintos sectores, por los chinos y por muchos lugares. Aquí en un pueblito en el norte de Yucatán, llegaron unos chinos, compraron un territorio supuestamente para montar una maquiladora, armaron un bodegón, funcionó 2 años y ya cerraron el bodegón, pero ya tienen la tierra. Y esta cuestión está pasando actualmente, es lo que llamamos la financiarización de nuestro mundo actual. Es otra cosa, una cosa muy, muy peligrosa. Entonces, la defensa del territorio que están haciendo las comunidades es fundamental. O sea, estamos trabajando en todo esto, la sociedad, y principalmente son los movimientos sociales los que están al frente de esta defensa, porque hay una injusticia brutal. Cuando pierdes tu lugar, cuando eres despojado de tu sitio, Naciones Unidas reconoce, por ejemplo, los desalojos forzosos, los desplazamientos, como uno de los sufrimientos más grandes del mundo. Y lo estamos viendo actualmente con la guerra de Siria, con la migración de estos haitianos que no tienen esperanza en su país. O sea, esta ola migrante brutal que está habiendo de desposeídos de la tierra, ¿no? Y hay un despojo brutal. Entonces tenemos que trabajar todo esto. Yo voy a dedicar la cátedra al tema de la producción social, que va junto con la gestión participativa. Pero tenemos que ver esto en el contexto más amplio de dónde se ubica, ¿no? Yo lo pondría aquí en el derecho a la ciudad, en una aproximación muy, muy breve, no con porque en una de las pláticas voy a hablar mucho más profundamente del derecho a la ciudad, pero es decir que es de alguna manera un nuevo derecho, aunque ahora en Hábitat 3 dijimos no es un nuevo derecho, porque nos decían en Hábitat 3 no lo pongan porque los países se oponen, porque no es el lugar de aceptar nuevos derechos. Decimos, pues no, en realidad no es un nuevo derecho, es la interacción entre todos los derechos. Y en el territorio, porque es en el territorio donde pasan las cosas, ¿no?
Ahora, este es un derecho fundamental para la realización de la ciudadanía y la libre determinación en los territorios. Y el disfrute de las ciudades, que es la definición que le damos, bajo principios de libertad, de equidad, de igualdad, de democracia, de sustentabilidad y de justicia social. Ahora, tiene 6 ejes para que ubiquemos la producción social aquí. De hecho, no lo presenté ahora porque es complejo, lleva tiempo, pero construimos una matriz en la que por un lado están estos 6 ejes que voy a mencionar y por el otro están los sueños de la ciudad que queremos. Eso lo sacamos de la Asamblea Mundial de Pobladores que se dio aquí en México, que organizamos en el año 2000. Los sueños de la gente sobre su ciudad. Entonces tú pones los sueños y pones estos 6 ejes fundamentales, estratégicos del derecho a la ciudad y estás correlacionando todo con todo. O sea, es un intento de manejo de la complejidad. Entonces, la primer eje que junto con la gestión democrática de la ciudad enmarca toda esta matriz, y esa es la construcción de ciudadanía. No hay ciudades sin ciudadanos y no hay ciudadanos sin derechos y sin poder incidir en las decisiones que afectan su vida. Sin democracia y sin derechos no hay ciudadanos. Entonces es el marco del derecho a la ciudad. Pero simplificando los 6 ejes, la plena realización de los derechos humanos en el territorio. Y muchos de ellos tienen que ver con el territorio. El derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho que no está reconocido, por cierto, el derecho a la tierra, el derecho al agua sí, el derecho a la vivienda, el derecho a participar en lo que va a ser mi casa, mi barrio, o sea, toca todos los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos civiles y políticos y ambientales, todos los toca. El segundo eje fundamental es la función social de la ciudad, del suelo y de la propiedad. O sea, es cómo evitamos la especulación, cómo generamos opciones para que todo el mundo tenga un lugar digno donde vivir, un lugar seguro donde vivir en dignidad y en seguridad. Eso es lo que tiene que ver con esto. Y esto implica instrumentos jurídicos importantes, porque hay una especulación brutal. Políticas de suelo, el derecho a intervenir en el manejo del suelo, en el manejo del aire que está sobre el suelo, que puedes construir en un lugar. No porque eres propietario puedes construir cualquier cosa. Siempre hay reglas del juego. Ya ves, lo hemos perdido esto y se hace un caos en las ciudades brutales. Entonces tiene que recuperarse esto. Y convertir esa foto, me parece muy linda, esa del parking, convertida en un parque, ¿no? Entonces, es un poco pensar la ciudad para la gente y no para los coches, ¿no? Y esa otra foto que está a la derecha, ahí hay un conflicto territorial, ¿no? No se ven las grandes torres que hay, está en la parte de atrás, al frente hay un mutirao, esto es en Brasil, o sea, un asentamiento autoproducido por la gente, pero en forma organizada. Hay otro desorganizado que está junto, mucho más pobre, y hay un terreno en disputa ahí en medio, ¿no? Esa es una foto muy interesante. ¿Quién creen que iba a ganar ese terreno? Esa es la opción. Luego la gestión democrática de la ciudad, cómo la gente se organiza para participar en la gestión de su ciudad. Por ahí tenemos, por ejemplo, en la Carta por el Derecho a la Ciudad, consultamos incluso con los niños, y los niños nos dijeron cosas maravillosas. Al analizar lo que nos habían contestado en el Zócalo a los que llegaban, ¿no? El Día de los Derechos Humanos, los que menos sabían el derecho a la ciudad eran los hombres viejos. Las mujeres se acercaban bastante, pero los niños son los que lo decían con más claridad. Queremos ir en bicicleta a la escuela, seguros, queremos ir caminando, queremos tener dónde jugar en la calle porque vivimos en departamentos donde no hay dónde jugar.
Eso, un urbanista italiano decía, que hizo el plan regulador de Roma, me decía una vez, si hacemos una ciudad para los niños, hacemos una ciudad para todos. Y eso me parece también fantástico, ¿no? Y por ahí hay una foto de Guadalajara, cuando preparamos Hábitat 2, imagínense, esa foto tiene 20 años, que nos sacaron del Hospicio Cabañas, porque aquí con los compañeros del Movimiento Popular se discute horas enteras. Aquí está Jaime, que me da mucho gusto que esté con nosotros. Y nos sacan a la calle y nos encontramos unas sillas de la Coca-Cola ahí en plena calle, en la gran plaza esta. Y ahí nos pusimos a discutir las cosas y pues, fue juntando gente y alzaba la mano y votaba junto con nosotros. Fantástico fue. Presididos por el superbarrio ahí en medio. Luego está la producción democrática en la ciudad y en las ciudades. O sea, la producción no solo la hacen las inmobiliarias y los desarrolladores, sino, como les decía yo, la mayor parte de nuestras ciudades la ha hecho la gente. Y esto es un esfuerzo importante y es lo que llamamos producción social. Pero esta puede ser de distintos tipos. Puede ser organizada, con asesoría técnica, con apoyo público, o puede ser espontánea, con todo un gran esfuerzo, a veces sin muy buenos resultados, ni de diseño, ni de seguridad de las construcciones, porque la gente pues, no tiene asesoría técnica, no tiene apoyo, no tiene recursos. Pero tiene muchos recursos que no son esos. Tiene la capacidad de organizarse, tiene la capacidad de la solidaridad, sabe usar sus manos, sabe usar sus tiempos libres, sabe negociar, sabe hasta el chisme, funciona muy bien. ¿Dónde le vendieron esto, comadre, que está tan barato? Pues acá y en otro lugar. Reciclaje de cosas. En un video que hicimos de producción social, una señora decía, pues aquí en el sismo del 85 se me cuarteó la casa, ¿qué hice? Íbamos al segundo piso y alguien nos dijo que teníamos que poner una viga. Mi marido se fue a las vías del tren y trajo una vía y ahí está. Bueno, son recursos que usa la gente. Y sobre todo las ganas, fíjense, ese es el principal recurso. Entonces aquí vemos experiencias de producción social organizada, tanto de mejoramiento barrial, de construcción, de autoconstrucción organizada. Por ejemplo, en Brasil, estas mujeres con casco se preparan para poder construir, incluso edificios, ¿no? Hacen autoconstrucción. Yo no digo que la autoconstrucción sea la producción social, es una opción, pero lo fundamental es el control que ejerce la gente sobre estos procesos. Y también cómo en este mismo eje estratégico está cómo incluimos productivamente a los jóvenes que no tienen incorporación a la economía urbana, a los viejos, a tanta gente que está sin trabajo, ¿no? Lo único que se nos ocurre es traer inversiones extranjeras y franquicias, ¿no? Ya acabamos con todas las tiendas de esquina. Nomás vayan a Mérida, en una sola avenida hay 5 Oxxos. O sea, se adueñaron de las tiendas una compañía. Y las señoras dueñas de la tiendita que le fiaban al otro no pueden competir, no pueden tener abierta la tienda toda la noche. Entonces han perdido su capacidad de tener su lugar económico, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos una economía que fortalezca la economía popular en lugar de combatirla? Ese es un reto fundamental. Y en esto tiene que ver todo esto de la producción social, de muchas cosas. Luego está toda la parte del manejo de los bienes comunes, de los recursos que yo separo como los bienes comunes, lo que nos da la naturaleza, y los recursos, lo que nos da el trabajo humano, el dinero, los recursos que nos da el trabajo humano. Y yo creo que este eje tiene que ver con eso. No le pudimos desarrollo sustentable porque se volvió una contradicción. Mientras estamos pensando que el desarrollo es crecimiento infinito, es una contradicción con la sustentabilidad. Entonces, mejor no manejar eso, mejor manejar este uso responsable y sustentable de los bienes comunes y de los recursos. Así está en la Carta de la Ciudad de México. Y esto tiene que ver con la naturaleza, cómo viene la naturaleza a las ciudades,
cómo no nos olvidamos del campo. En Hábitat 3 se olvidaron del campo, ahora ya solo existen las ciudades. Hábitat 1 eran todos los asentamientos humanos. Hábitat 2 acabó siendo la cumbre de las ciudades y ahora ya ni hablan de las ciudades. El futuro es urbano. Entonces, ¿quién nos va a dar de comer? ¿O cómo vamos a manejar el campo? Hay un continuo campo-ciudad. O sea, el campo se tiene que urbanizar y la ciudad se tiene que ruralizar. Y eso es parte de lo que se está haciendo, con técnicas distintas, con ecotecnias, con rescate. Estas son fotos de organizaciones sociales de esta ciudad que han hecho ecotecnias en sus asentamientos. A veces pensamos que son los que destruyen y para nada, ¿no? Es la gente más consciente de que esto tiene que cambiarse. Y luego, el último eje es el disfrute de la ciudad. Todo esto lo queremos para disfrutar, no para padecerla. O sea, mientras más próspera es la ciudad, más coches y más padecimiento, ¿no? Muchos llegaron tarde precisamente por eso y otros ni vinieron porque dijeron, ¿para qué? Nomás pierdo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una ciudad disfrutable? Y esto es de las cosas que siempre nos quitan, sobre todo en otros países, como si tuviéramos una mala conciencia de disfrutar las cosas, ¿no? Es el disfrute de la ciudad lo que estamos buscando. Y esto tiene que ver con el uso del espacio público, con el rescate del espacio público, con la posibilidad de… Y países como México, que tiene esta cultura indígena externa, ¿no?, de espacios abiertos. Las pirámides nuestras no tenían cámaras para dormir, cuando mucho para algún o que otro muertito, pero todo era al exterior y nos sigue gustando el tianguis y todo eso. ¿Cómo hacemos eso en las ciudades que sea digno en lugar de estarlo combatiendo y no ocupando todo con los coches, ¿no? Entonces tenemos que repensar muchas cosas ahí, disfrutarlo, gozar las cosas como son estas fotos. Entonces, la cátedra va a versar sobre uno de estos temas, que es la producción social. Por cierto, que esta está en toda la matriz. O sea, esa matriz con que construimos la Carta de la Ciudad de México no está sectorizada, no está la vivienda y no aparece. No aparece las clínicas o la salud o el abasto. Todo tiene que ver con todo. O sea, la producción social tiene que ver con el derecho a la vivienda, el derecho a participar, el derecho al agua, el derecho a una serie de cosas. La función social, acceder a un suelo adecuado. La parte de gestión democrática, participar en las decisiones y tomar las decisiones de tu casa, de tu barrio, etc. La parte de producción, pues es esa el eje principal donde ubicamos la producción social. La parte ambiental tiene que tocarse porque estamos contribuyendo también a mejorar el ambiente en la forma que hagamos la producción de nuestro hábitat. Y además tenemos que generar no solo casitas, sino tenemos que generar espacios comunitarios. Y eso lo van a ver ustedes en la exposición, lo que está haciendo varios grupos en este país y en América Latina. Cosas muy, muy interesantes, integrales, que manejan el hábitat en forma integral. Tanto que se vincula con esta segunda cosa, que es la gestión participativa del hábitat. No solo se producen casas, sino que después se producen espacios donde la gente gestiona, que la gente coordina, que la gente usa y vive, que hace actividades sociales, que forma gente, que hace cultura. O sea, hemos hecho espacios de puras viviendas donde no hay ninguna actividad social. Eso es un desastre. O sea, cómo generamos ciudad y precisamente en producción social hay experiencias interesantísimas de hacer ciudad, no solo de hacer casitas. Ya para introducir la exposición, estamos aquí, Jerónimo Díaz, que es un compañero de nuestra oficina de la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina, fue el que organizó la exposición y elaboró buena parte de las láminas que llevamos ahora a Quito, parte de ella,
pero la hemos complementado con muchos otros grupos que están haciendo cosas interesantes, tanto en América Latina como aquí. Y lo dividió en organizaciones social, toda la parte organizativa, toda la parte también de derecho a la ciudad, la parte del sistema de apoyo, cómo se apoyan estas cosas en lo financiero, en lo técnico, etcétera, y toda la parte también de pueblos originarios, que hay cosas muy interesantes. Esta es una manera de decirlo, porque todas tienen de todo esto, nada más que algunas tienen más énfasis en alguno de estos temas, ¿no? Es como está organizada la exposición. Aquí hay una parte de un mapa que hizo de toda América Latina, con todos los grupos. Aquí se puso más bien lo que estaba más cercano, ¿no? Entonces hay cuestiones de organización, principalmente están las cooperativas uruguayas que realmente han puesto una experiencia fantástica a nivel latinoamericano, han compartido su experiencia en Centroamérica, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en países cercanos también a Uruguay, donde hay todo un trabajo participativo muy interesante. Son las cooperativas de ayuda mutua y propiedad de uso y goce, que es muy interesante. Es una forma de propiedad que permite que la tierra esté en manos de la cooperativa. La vivienda de alguna manera es de la gente porque la puede heredar a sus hijos y si se va puede recuperar su inversión. Es una forma de tenencia muy, muy interesante que evita las presiones inmobiliarias, la especulación y la apropiación del esfuerzo de todo un conjunto de gente por unos cuantos vivos, ¿no? Gracias. Tenía por ahí una cosita ya abierta, sí, voy a tomar agua. Ellos tienen como una de las obligaciones de los grupos que participan el que trabajen juntos, aunque sea así, parece loco, ¿no?, acarrear ladrillos en conjunto, porque no solo están construyendo casas, ¿no? Tú dirías, con una máquina transporta todos esos ladrillos en 10 minutos, que andan perdiendo el tiempo. No, es que no solo están construyendo casas, están construyendo su comunidad, sus relaciones humanas para la convivencia posterior. Eso es fundamental y lo exigen siempre. Es esta parte de trabajar juntos genera comunidad para la convivencia posteriormente, que es una de las fases más importantes en la producción social. Miren qué calidad de arquitectura están haciendo. Y esto le llaman precariedad a la producción social. O sea, cuando hay una buena asesoría, cuando ellos tienen una ley excelente de 1968 que les ha permitido manejar el conjunto de las cosas desde esa época con una altísima calidad, y esto es con participación de la gente. Aquí no van a ver ustedes un graffiti, pero ni por casualidad. La gente adora sus casas, ¿no? Trabajó como loco, las rifan después, primero construyen las casas, después las rifan. Es el mecanismo que ellos tienen. Y lleva tiempo, no es tan rápido. Aquí construimos casas en 3 minutos, pero la gente no las ve como suyas, simplemente compró, no conoce a sus vecinos, no le importa. Ahí por supuesto que les importa. Saben quiénes son, conviven, hay peleas, pero las saben resolver porque hay todo un proceso de ir en asambleas resolviendo sus distintas problemáticas. Esto es en Centroamérica. Esta es una de las dirigentes de COSIAVIS. COSIAVIS es una organización que está expuesto aquí también influida por estos cooperativistas uruguayos. Y esta es una de las dirigentes, feliz de trabajar en estas cosas. Es fantástica esta mujer. Esto es en Buenos Aires, el movimiento se llama de ocupantes de inquilinos, de una época ocuparon muchos edificios vacíos del centro de la ciudad, incluso el gobierno los dejó porque era esta época de crisis profunda económica que hubo. Y ellos generaron una ley de autogestión que les da financiamiento
y con eso compraron edificios viejos abandonados. Le llaman el molino, era un molino de trigo, no sé qué. Dejan el edificio que está al fondo, ese va a ser para todas sus cooperativas que tienen en Argentina su centro de capacitación. Y el resto tienen un área para producir ahí varios de sus propios productos que usan en la construcción, y en otra parte tiraron lo que había para hacer estos edificios de altísima calidad arquitectónica. Por ejemplo, los departamentos tienen hasta doble altura y son para trabajadores. O sea, es para gente de las cooperativas populares de Buenos Aires. Esto es una cooperativa insignia aquí en México, de Palo Alto, que estuvimos asesorando fines de los 60, principios de los 70. O sea, tiene ahorita 45 años. Siempre presionada, porque está, como ustedes ven, al lado del edificio Los Pantalones, con una presión inmobiliaria brutal, siempre en una situación muy difícil, pero que tiene la forma de tenencia esta de uso y goce. Eso les ha permitido quedarse ahí, más su organización y su capacidad organizativa. Entonces, es uno de los casos que estamos presentando aquí. Después hay otra parte, que es toda la parte del derecho a la ciudad. Palo Alto es una muestra de esta lucha por el derecho a la ciudad. Y después están los programas de mejoramiento barrial. Aquí pusimos el premio que ganó, el máximo premio de Hábitat, ganó este programa de mejoramiento del Distrito Federal. Mientras más premios ganó, menos dinero le ponía el Distrito Federal. Y eso es lo que nos está pasando, que mientras ustedes van a ver ahí muchos de lo que está exhibido en la exposición tiene premios. Incluso no le pusimos, nos faltó ponerle algunos que sabemos que hay premios. Yo quería que le pusiéramos a todos los que están premiados, y sin embargo sigue siendo difícil hacer estas cosas. Van a ver ustedes una enorme diversidad de cosas y eso da gusto, pero hay algo que comparten todos: la dificultad de gestionar sus proyectos ante las instituciones públicas. En todos los países te dicen lo mismo. O sea, no hay comprensión de esta forma, tal vez porque no valora un capital, sino porque valora el trabajo de la gente. Este es otro caso de Guadalajara, de los compañeros del ITESO de Guadalajara, ocupando tu ciudad, no sé de cuál de ellos sea, por aquí andan. ¿De quién es? ¿De quién es este? De Gerardo, que está acá. Bueno, aquí están los compañeros de Guadalajara acompañándonos. Esto es aquí Mejoremos, el arquitecto Jorge Ballina, que está ayudando a la gente a un programa de mejoramiento barrial en Ecatepec, junto con todo un proceso que está aquí Elena, que dirige este proyecto. Un programa amplísimo, también con serias dificultades actualmente de los apoyos públicos. Pero que, ¿cuántos mejoramientos han hecho, Elena? Como 5,000 mejoramientos. Y esto es una organización pequeña, bien organizada, bien técnicamente capacitada, financieramente capacitada, con posibilidades de subsistencia permanente, no de estar dependiendo de ayudas. O sea, cosas que son únicas en el contexto nacional. Esto también es ya la parte de comunidades indígenas. Esto es muy interesante, es un asentamiento intercultural en el sur de Argentina, en una zona turística, en Neuquén, donde los mapuches recuperan, porque fueron despojados de su tierra el siglo antepasado, recuperan la tierra y invitan a los sin techo
que son los que están prestando los servicios turísticos en esa zona, gente que no es indígena, a compartir ese terreno con ellos. Esto es un cambio cultural fundamental, muy, muy interesante. Esto que hace Cooperación Comunitaria, que están aquí también con nosotros, Isadora Hastings y su equipo, que es a raíz de los huracanes y toda esta destrucción en la montaña de Guerrero, que están recuperando las tecnologías locales, pero mejoradas para evitar que con los sismos se caigan las casas, que estén aisladas, que tengan mejor temperatura. O sea, poniéndole tecnología nueva a la vieja tecnología, reenseñándole a la gente a hacer adobes de calidad, con ayuda de la universidad para medir las resistencias, para medir que no se ubiquen otra vez en lugares peligrosos. Pero no solo eso, sino empezar a manejar la economía de la gente, empezar a manejar la parte de sustentabilidad ecológica, o sea, la integralidad de las cosas que nos permiten transformar este mundo. Esta, por ejemplo, es un caso muy interesante, que es tal vez lo más avanzado que yo he visto. Es en la Sierra de Puebla, en zonas que ustedes ven ahí manchas, son los grandes proyectos de explotación petrolífera, la parte negra, la parte de puntitos ahí si es que se ven, unas rayitas es la posible fracking, las presas son las bolitas de distintos tamaños que equivalen al tamaño de las presas, toda una cuestión de amenaza de despojo del territorio, pero ahí la gente está muy organizada, tiene capacidad organizativa, tiene una cooperativa fuerte, tienen 30 y tantos años trabajando, actualmente su cooperativa de ahorro y préstamo tiene 30,000 socios, con eso pueden financiarse y se han metido a la vivienda recientemente. Y aquí está una compañera, bien comunal, como ustedes dos, ¿verdad? Organización de Mariana, la medalla en el último concurso la rural en de meses, y está diciendo su bambú, una casa fantástica, todo lo que han de... Ya se acabó. No, y se me acabó la voz a mí también. Sí. Coincidimos en el momento histórico. Bueno, esto es lo que tenemos. Digo, es como una introducción a la exposición, y yo creo que estas palabras de Ernesto Sábato nos alientan mucho de lo que queremos decir. No son las paredes, ni el techo, ni el piso lo que individualiza la casa, sino esos seres que viven con sus conversaciones, sus risas, con sus amores y odios, seres que impregnan la casa de algo inmaterial, pero profundo, de algo tan poco material como es la sonrisa en un rostro. O sea, es el sentido humano del habitar. Y aquí pongo una frase también de Silvio Rodríguez: he preferido hablarles de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Muchas gracias.